Le tomó al teléfono fijo casi 80 años llegar a 1.000 millones de usuarios. Al móvil le tomó 20, a Internet 10, el smartphone 5. Cada tecnología que reemplaza a la anterior llega más rápido que la que vino antes. El auto eléctrico ya entró en esa curva. La pregunta no es si va a reemplazar al de combustión. La pregunta es cuánto tiempo crees que te queda antes de que el sistema decida por vos. Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1.000 suscriptores y así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. Hay una costumbre muy humana que consiste en subestimar los cambios que ya empezaron porque todavía no se ven completos. El cambio está ahí, es visible, produce datos, genera titulares, pero como el mundo de alrededor todavía funciona de la manera de siempre, el cerebro registra la novedad como una excepción y no como la nueva norma que ya se está instalando. Así pasó con el correo electrónico, que durante años convivió con el correo postal sin que nadie pensara seriamente que uno iba a liquidar al otro. Así pasó con el streaming, que tardó una década en matar los videoclubes mientras la gente seguía alquilando películas los viernes. Y así está pasando ahora con la movilidad eléctrica. Hoy, mientras lees esto o mientras escuchas estas palabras, en algún lugar del mundo se está fabricando una batería de litio que costó, en términos de precio por kilovatio hora, menos del 10% de lo que costaba fabricar esa misma batería hace 15 años. Eso no es una mejora incremental, es una transformación de la economía completa a través de una tecnología. Y cuando el costo de un componente central cae más del 90% en una década y media, no importa cuánta inercia tenga el sistema que esa tecnología está reemplazando, el resultado ya está decidido. Lo que queda por ver es la velocidad y los términos. Para entender hacia dónde va el transporte eléctrico, vale la pena entender primero qué hizo que el motor de combustión interna dominará tanto tiempo con tan poca competencia real. La respuesta no es que era la mejor tecnología posible, era una tecnología suficientemente buena, con una infraestructura de respaldo tan masiva y tan profundamente integrada en la organización del mundo, que desplazarla requería algo más que una alternativa técnica superior. Requería que esa alternativa fuera también económicamente viable a escala masiva, que tuviera una cadena de suministro capaz de sostenerla, y que la infraestructura de respaldo pudiera construirse sin depender de la existencia previa del sistema que reemplaza. El motor a vapor fue el primero en mover vehículos sobre ruedas. Los primeros autos del siglo XIX funcionaban con vapor y con electricidad antes de que el motor de combustión interna se impusiera. La historia temprana del automóvil incluye vehículos eléctricos que en ciertos parámetros de rendimiento competían de igual a igual con los de combustión. Lo que inclinó definitivamente la balanza fue el descubrimiento de petróleo en grandes cantidades a principios del siglo XX, que hizo que el combustible fósil fuera extraordinariamente barato, combinado con la adopción de la línea de ensamblaje industrial que abarató la producción masiva de motores de combustión y los volvió accesibles para la clase media. Lo que siguió fue un siglo de optimización de ese sistema. Los ingenieros volvieron al motor de combustión cada año durante décadas, apretando su eficiencia, reduciendo su consumo, haciéndolo más confiable. Todo el aparato industrial, científico y regulatorio del siglo XX se organizó alrededor de ese motor como eje central. Las refinerías, los oleoductos, las gasolineras, las rutas de transporte de crudo, los impuestos sobre los combustibles que financian presupuestos nacionales enteros, los sindicatos de la industria automotriz, las normas de emisiones que definen qué se puede vender y en qué mercados. Todo ese ecosistema se construyó sobre el supuesto de que el vehículo se mueve quemando algo, pero esa optimización tenía un límite físico que los ingenieros conocían bien y que el mercado ignoraba convenientemente. El motor de combustión interna convierte en movimiento útil entre el 17 y el 21% de la energía química que contiene el combustible que quema. El resto se pierde como calor, como vibración, como ruido. Si presentaras hoy ese sistema de conversión de energía en cualquier proceso de evaluación industrial seria, nadie firmaría el cheque. Pero lo llamamos automóvil
desde hace más de 100 años, y toda la civilización moderna aprendió a considerarlo normal, porque no había alternativa práctica disponible a ese costo. El motor eléctrico convierte en movimiento entre el 85 y el 98% de la energía eléctrica que consume. Esa diferencia no es un detalle de ingeniería, es el fundamento económico de toda la transición que está ocurriendo. Cuando el sistema más eficiente también se vuelve el más barato de producir, la conversación sobre si va a ganar o no deja de tener sentido. Lo único que queda por discutir es el ritmo del cambio y quién queda rezagado en el proceso. En 2023, China vendió más coches eléctricos que el resto del mundo junto. No fue que el resto del mundo creció un poco y China creció más. China superó literalmente la suma de todos los demás mercados del planeta en ventas de vehículos eléctricos. Ese dato solo debería cambiar la forma en que cualquier persona piensa sobre el estado real de esta transición. China no llegó ahí por casualidad ni por un impulso repentino de conciencia ambiental. Llegó porque tomó decisiones de política industrial hace 15 años que construyeron una cadena de valor completa, desde la extracción de litio y minerales críticos en varios continentes, pasando por la fabricación de celdas de batería a escala industrial, hasta el ensamblaje de vehículos y la instalación masiva de infraestructura de carga. Mientras el resto del mundo todavía debatía si los autos eléctricos eran viables, China ya estaba construyendo la mayor capacidad de fabricación de baterías del planeta. BYD se convirtió en el fabricante de autos más vendido del mundo ese mismo año, superando a Toyota. Eso habría sonado a ficción 10 años antes. Hoy es el punto de partida para entender cómo se está redistribuyendo el poder en la industria automotriz global. BYD no solo fabrica autos, fabrica las baterías que van adentro, controla partes significativas de la cadena de suministro de materiales críticos y opera a costos que los fabricantes europeos y norteamericanos no pueden igualar con su estructura actual. La respuesta occidental fue una combinación de inversión acelerada y proteccionismo arancelario. La Unión Europea y los Estados Unidos aplicaron aranceles específicos sobre los autos eléctricos de fabricación china. Eso puede frenar la velocidad de penetración en esos mercados, pero no cambia la dirección de la tecnología ni los costos de producción que China ya alcanzó. La ventaja que se construye en la manufactura durante 15 años no se elimina con un decreto. En Europa, los mandatos regulatorios no dejan mucho espacio para la ambigüedad. Para 2035, ningún fabricante podrá vender autos nuevos de combustión en la Unión Europea. Esa fecha ha sido objeto de presiones políticas y puede ajustarse en los márgenes, pero los fabricantes ya están tomando decisiones de inversión en consecuencia. Volkswagen, Stellantis, Renault, BMW, todos tienen hojas de ruta de electrificación que implican decenas de miles de millones de euros en conversión de plantas y desarrollo de plataformas. Cuando esos compromisos están hechos, la organización se alinea alrededor de ellos, aunque el entorno de corto plazo presente turbulencias. El problema de varios de esos fabricantes es que tomaron esas decisiones tarde, cuando otros ya habían construido una ventaja de costos difícil de acortar en el corto plazo. En esta carrera, llegar segundo no equivale a llegar cerca. En una industria donde el margen por vehículo puede ser la diferencia entre una empresa solvente y una en crisis, la diferencia de costo de producción entre el líder y el seguidor puede ser determinante. La tecnología de las baterías sigue evolucionando a un ritmo que ningún analista de los años 90 habría predicho. Las baterías de litio-hierro fosfato, conocidas como LFP, ofrecen una combinación de bajo costo, larga vida útil y mayor seguridad que las hace cada vez más dominantes en el segmento de vehículos accesibles. Las baterías de estado sólido, que eliminan el electrolito líquido y prometen mayor densidad de energía con menor riesgo de incendio, están siendo desarrolladas por varios fabricantes con timelines de comercialización que apuntan a la segunda mitad de esta década. Cada mejora en la química de las baterías se traduce directamente en mayor autonomía, menor tiempo de carga o menor costo del vehículo. A veces en los tres a la vez. Y cada vez que eso ocurre, el argumento de quienes posponen la compra de un vehículo eléctrico
esperando que la tecnología mejore, se vuelve paradójicamente más fuerte y más débil al mismo tiempo. La tecnología mejora, sí, pero el punto de paridad económica también se acerca, y esperar puede significar perder años de ahorro operativo que no se recuperan. Un auto eléctrico no es un auto de combustión con el motor cambiado. Eso parece obvio cuando se dice, pero las implicaciones reales de esa diferencia van mucho más lejos de lo que la mayoría percibe a primera vista. El motor de combustión es una máquina mecánicamente compleja. Tiene cientos de partes móviles que rozan entre sí, que se calientan, que necesitan lubricación constante, que se desgastan con el uso. El sistema de transmisión tradicional existe porque el motor de combustión tiene un rango de RPM muy específico donde funciona con eficiencia y necesita un conjunto de engranajes para traducir esa velocidad de rotación a velocidades útiles en diferentes condiciones de marcha. Todo eso genera ruido, calor, fricción y gastos de mantenimiento. Un motor eléctrico no tiene nada de eso. Tiene torque disponible desde 0 RPM, lo que significa que la aceleración es instantánea y no requiere una caja de cambios tradicional. Tiene entre 1 y 3 partes móviles según el diseño. No necesita aceite de motor, no necesita reemplazo de correas de distribución, no tiene sistema de refrigeración del aceite, no produce hollín ni gases de escape. La mayor parte del mantenimiento preventivo de un vehículo de combustión desaparece directamente del calendario del propietario. Eso tiene consecuencias económicas directas y consecuencias industriales masivas que afectan a sectores enteros que construyeron su negocio alrededor del mantenimiento del motor de combustión. Toda la industria de repuestos de autopartes, que es un negocio enormemente rentable a nivel global, depende en gran parte de componentes que en el vehículo eléctrico simplemente no existen. Filtros de aceite, bujías, correas de distribución, sistemas de escape, convertidores catalíticos. Los concesionarios, que históricamente ganan más dinero con el servicio postventa que con la venta de autos nuevos, ven su modelo de negocio atacado desde la base misma. El cambio más profundo en la naturaleza del vehículo eléctrico tiene que ver con el software. Un auto eléctrico moderno es, en términos técnicos, una plataforma computacional con ruedas, no en el sentido metafórico que se usaba para describir los autos de los años 2000 que tenían pantalla táctil, en el sentido de que el comportamiento fundamental del vehículo está determinado en gran medida por decisiones de software, y ese software puede actualizarse de manera remota mientras el vehículo está estacionado, del mismo modo que se actualiza un teléfono. Eso significa que el auto que compras hoy puede tener funciones que no existían cuando salió de fábrica, simplemente porque el fabricante las desarrolló y las distribuyó como una actualización de software. Pero también significa que la relación entre el fabricante y el propietario cambia de naturaleza. El vehículo deja de ser completamente tuyo en el sentido tradicional y empieza a parecerse más a un dispositivo al que el fabricante mantiene acceso continuo. Eso genera tensiones reales sobre privacidad de datos, sobre la propiedad de funciones que pueden bloquearse o desbloquearse de forma remota, y sobre qué ocurre cuando una actualización modifica algo que el propietario no quería cambiar. La arquitectura física también se transforma de raíz. Las plataformas de skateboard, donde el paquete de baterías forma el piso plano del vehículo y los motores eléctricos se ubican directamente sobre los ejes, liberan el espacio interior de una manera que los diseñadores de autos de combustión nunca pudieron aprovechar. Sin un motor grande ocupando el compartimento delantero, sin un túnel de transmisión que divide el habitáculo, sin sistema de escape, el espacio disponible para los ocupantes cambia de manera sustancial. Los fabricantes pueden diseñar vehículos con interiores más amplios, más planos y más configurables, independientemente del tamaño exterior del auto. El peso sigue siendo un desafío de ingeniería real. Las baterías de litio pesan, y eso tiene efectos sobre la dinámica del vehículo, sobre el desgaste de neumáticos y sobre la infraestructura vial. Los vehículos eléctricos más pesados generan más micropartículas por abrasión de frenos y neumáticos. Es un tipo de contaminación que no desaparece porque el motor sea eléctrico.
y que la industria aborda con nuevas formulaciones de compuestos para neumáticos y con el aprovechamiento máximo de la frenada regenerativa, que captura energía en cada desaceleración y reduce al mínimo el uso de los frenos mecánicos tradicionales. Hay un problema que aparece exactamente en este punto de la transición y que ningún fabricante, ningún gobierno y ningún análisis optimista ha resuelto de manera convincente todavía. No tiene que ver con la química de las baterías, ni con el software, ni con el diseño del vehículo. Tiene que ver con dónde vivís, con cuánto dinero tenés y con si el sistema que se está construyendo para el futuro del transporte fue diseñado pensando en vos o pensando en otra persona. Cuando empezás a desarmar esa pregunta con honestidad, la imagen se complica bastante. La narrativa dominante del vehículo eléctrico está construida sobre un perfil muy específico de usuario. Alguien que tiene garaje propio o estacionamiento reservado, que puede instalar un cargador doméstico, que vive en una ciudad con infraestructura de carga pública razonable y que puede absorber la diferencia de precio inicial de compra, aunque el costo total a largo plazo sea más bajo que el de un vehículo de combustión equivalente. Ese perfil describe a una minoría de la población mundial y no describe siquiera a la mayoría de la población urbana en los países más ricos. En cualquier ciudad grande de América Latina, Europa del Sur o Asia, la mayoría de la gente vive en departamentos, no en casas con garaje. Vive en edificios donde el estacionamiento, cuando existe, es colectivo y donde instalar un punto de carga personal requiere acuerdos entre propietarios o inquilinos, modificaciones de la instalación eléctrica del edificio, inversión en infraestructura compartida y una capacidad de coordinación entre vecinos que raramente ocurre de manera natural. El problema no es técnico. Un edificio puede instalar puntos de carga. La tecnología existe. Los costos son manejables cuando se distribuyen entre muchos usuarios. El problema es de gobernanza, de proceso y de voluntad colectiva. La carga pública es la solución más obvia para quien no tiene acceso a carga doméstica, pero tiene sus propias fricciones en la práctica cotidiana. En muchas ciudades, los puntos de carga rápida son escasos, están concentrados en zonas de mayor ingreso o de mayor tráfico comercial, y la experiencia de usarlos no es tan fluida como cargar en casa. Hay cuestiones de compatibilidad entre distintos conectores y estándares, aplicaciones diferentes para cada red de carga, precios variables y a veces poco transparentes, y la posibilidad real de llegar a un punto de carga y encontrarlo ocupado, en falla, o con una espera que no estaba en tus planes. El problema de los llamados desiertos de carga es muy real en zonas rurales y en ciudades intermedias de casi todos los países. Si viajas fuera de las rutas principales, en Argentina, Colombia, México o gran parte de Europa del Este, la infraestructura simplemente no está con la densidad necesaria para eliminar la incertidumbre del viaje. Eso no impide vivir con un vehículo eléctrico en una ciudad grande, pero sí limita la capacidad de hacer ciertos tipos de viajes sin planificación adicional, lo que genera una resistencia psicológica que los números de autonomía por sí solos no alcanzan para resolver. La ansiedad por la autonomía es un fenómeno bien documentado. Los estudios muestran que los propietarios de vehículos eléctricos no se quedan sin carga con mayor frecuencia de lo que los propietarios de autos de combustión se quedan sin nafta. Pero el miedo persiste, porque la consecuencia de quedarse sin carga eléctrica en ruta es percibida como más grave. El tiempo de espera de recarga es mayor que el de cargar combustible y la infraestructura disponible es mucho menos densa. Esa percepción frena decisiones de compra, incluso cuando la estadística real de uso no la justifica. El costo inicial sigue siendo una barrera real y significativa en mercados donde el ingreso per cápita es bajo. Un vehículo eléctrico accesible en el mercado europeo todavía cuesta considerablemente más que un auto usado de combustión funcional en la mayoría de los países de América Latina. El argumento del costo total de propiedad a largo plazo es correcto desde el punto de vista matemático, pero requiere que el comprador pueda acceder al crédito para la compra inicial y que tenga la estabilidad económica suficiente para proyectar a 5 o 10 años.
Esa condición no siempre se cumple, lo que está siendo más determinante que cualquier otra variable en los mercados de ingreso medio y bajo no es el auto eléctrico privado. Es la electrificación del transporte público y la explosión de las motos y scooters eléctricos de bajo costo. Bogotá tiene miles de buses eléctricos en operación regular. Santiago tiene una flota significativa. El argumento económico de los buses eléctricos es difícil de rebatir. El ahorro en combustible y mantenimiento durante 10 años amortiza la diferencia de precio inicial en menos tiempo del que la mayoría esperaba. Y en el segmento de 2 ruedas, el retorno sobre la inversión es casi inmediato, porque el ahorro en combustible se nota de manera directa en el bolsillo de alguien para quien ese gasto representa una fracción considerable de sus ingresos mensuales. Hubo un momento específico cuando los sistemas de navegación dejaron de ser herramientas pasivas y se convirtieron en herramientas activas que aprenden del comportamiento colectivo. Antes, te decían el camino más corto. Luego empezaron a decirte el camino más rápido en tiempo real, redirigiendo según el tráfico que todos los demás usuarios de la misma aplicación generaban. Y cuando todos empezamos a usarlas simultáneamente, ocurrieron cosas no previstas. Las apps derivaban tráfico hacia calles residenciales que no estaban diseñadas para esos volúmenes, creando congestión en lugares nuevos mientras aliviaban los habituales. Ese ejemplo ilustra algo que va a ser determinante en el futuro del transporte inteligente: la diferencia entre optimizar el viaje individual y optimizar el sistema completo. Son objetivos que a veces coinciden y muchas veces se contradicen. La inteligencia artificial aplicada al transporte eléctrico no busca solamente darte el mejor camino a vos. Su objetivo es que el sistema total, todas las rutas, todos los vehículos, toda la demanda sobre la red eléctrica funcione con la mayor eficiencia posible. Y para lograr eso, a veces el algoritmo necesita que tomes una ruta que no es la óptima desde tu perspectiva individual. La gestión inteligente de la carga es uno de los frentes donde los algoritmos ya generan valor real y medible hoy. Los sistemas de carga inteligente pueden programar el momento de carga del vehículo para aprovechar las tarifas eléctricas más bajas del día, generalmente durante la noche o en las horas de menor demanda de la red. Pueden comunicarse con el sistema eléctrico del edificio para distribuir la demanda de carga entre múltiples vehículos sin sobrecargar la instalación. Y pueden coordinarse con sistemas de generación solar para maximizar el porcentaje de la carga que proviene de energía renovable. Cuando esa gestión se escala a flotas enteras, el impacto económico es notable. Una empresa con 100 vehículos eléctricos que gestiona de manera inteligente cuándo y a qué velocidad carga cada uno, en función de los precios de energía en tiempo real y de los requerimientos operativos de la flota, puede reducir su factura eléctrica de manera significativa sin modificar nada en la operación de transporte en sí. La eficiencia no viene del vehículo solo, viene de la coordinación entre el vehículo, la red y el algoritmo que los conecta. El concepto de Vehicle to Grid o V2G lleva la lógica de esa coordinación más lejos todavía. Un vehículo eléctrico no es solo un consumidor de energía, es también un almacén de energía. Cuando hay millones de autos eléctricos estacionados durante la jornada laboral, cada uno lleva un paquete de potencia que, combinado, suma gigavatios de capacidad. Mediante cargadores bidireccionales, la energía puede fluir en 2 direcciones, de la red al vehículo para cargarlo, y del vehículo a la red para estabilizar en momentos de alta demanda. El auto se convierte en un actor económico del mercado de energía, potencialmente generando ingresos pasivos para su propietario mientras está estacionado. La coordinación entre vehículos también está transformando la lógica del movimiento en las rutas de larga distancia. El platooning, la práctica de coordinar camiones para viajar en convoy a distancias muy reducidas entre sí, aprovecha la reducción del arrastre aerodinámico para ahorrar energía de manera documentada. Para los camiones eléctricos de larga distancia, donde la eficiencia energética es el parámetro que define la rentabilidad de la operación, ese ahorro puede ser la diferencia entre un modelo de negocio que funciona y uno que no. La autonomía parcial avanza a un ritmo sostenido con resultados concretos.
Los sistemas de asistencia a la conducción que mantienen el carril ajustan la velocidad al tráfico de manera automática y frenan ante obstáculos sin intervención del conductor. Están presentes en vehículos de rangos de precio cada vez más accesibles. La autonomía completa de nivel 5, donde el vehículo maneja en cualquier condición sin posibilidad de intervención humana, sigue siendo un problema de ingeniería y regulación genuinamente abierto. Las promesas de hace 10 años sobre robo a taxis masivos para 2025 no se cumplieron. La timeline de la autonomía completa es difícil de predecir con precisión, y la historia reciente sugiere que esa dificultad debe tomarse en serio. El mantenimiento predictivo es otro frente donde la conectividad permanente del vehículo eléctrico genera valor real. Los algoritmos analizan constantemente el estado de salud de la batería, la eficiencia de los motores y el comportamiento de los sistemas de frenado, e identifican patrones que anticipan una falla antes de que ocurra. Para los operadores de flotas, eso reduce los tiempos de inactividad no planificados. Para el propietario individual, puede significar una alerta oportuna antes de que un problema menor se convierta en uno mayor en el peor momento posible. El auto fue durante décadas mucho más que un objeto utilitario. Fue un símbolo de libertad, de estatus social, de identidad, de adultez. La publicidad automotriz de los años 70, 80 y 90 no vendía vehículos. Vendía una imagen de quién eras y quién querías ser. El hombre libre en la ruta sin límite. La familia en el SUV que todo lo puede afrontar. El joven en el deportivo que toma curvas con la música a todo volumen. El auto era el objeto material más cargado de significado en la cultura de consumo del siglo XX. Esa relación emocional con el automóvil no desaparece porque aparezcan los autos eléctricos, pero está cambiando. Y el cambio viene principalmente desde las generaciones más jóvenes que viven en los entornos urbanos más densos del planeta. Los datos son consistentes en múltiples países. Los jóvenes de entre 18 y 35 años en ciudades grandes están obteniendo licencias de conducir a tasas más bajas que las generaciones anteriores. Están comprando autos en menor proporción para su grupo etario. No siempre porque no puedan económicamente, sino porque en muchos casos el acceso a servicios de transporte, movilidad compartida y aplicaciones de viaje hace que la propiedad de un auto personal sea menos necesaria para la vida cotidiana en un entorno urbano bien conectado. El auto propio se volvió, para una parte creciente de la población urbana joven, un problema logístico más que una solución. Hay que pagar el seguro, la revisión técnica, el estacionamiento mensual si vivís en un departamento sin garaje, el combustible, el mantenimiento. Y la mayor parte del tiempo, ese auto está estacionado. La matemática del costo real del auto propio frente al costo de combinar transporte público, bicicleta, scooter eléctrico compartido y servicios de viaje por app se está inclinando en una dirección que hace algunos años no era tan evidente. Las bicicletas eléctricas y los scooters eléctricos compartidos son un capítulo que merece más atención de la que recibe. En muchas ciudades europeas y asiáticas, esos modos de transporte no son complementarios del auto para los desplazamientos cotidianos. Son sustitutos directos para un alto porcentaje de viajes cortos que antes se hacían en auto. El viaje de 3 kilómetros al trabajo que antes requería encontrar estacionamiento, ahora se puede hacer en 10 minutos sobre 2 ruedas eléctricas, sin estrés, con un costo por viaje que es una fracción del auto. Esto tiene consecuencias urbanas ya visibles en algunas ciudades. La demanda de estacionamiento en varios centros urbanos europeos está cayendo. Las estructuras de estacionamiento que hace 20 años eran activos rentables, hoy enfrentan preguntas sobre su viabilidad futura. Algunas ciudades están convirtiendo esos espacios en vivienda, en parques, en espacio peatonal. Cuando la necesidad de estacionar baja, el espacio que el auto consumía en la ciudad puede recuperarse para otros usos. La movilidad como servicio, el modelo donde la gente paga por acceso al transporte, cuando lo necesita en lugar de adquirir un activo fijo que permanece inactivo la mayor parte del tiempo, es la dirección hacia la que varios sistemas de movilidad urbana están avanzando. No reemplaza la propiedad de vehículos en el corto plazo,
especialmente fuera de los entornos urbanos densos. Pero cambia la lógica del mercado de manera progresiva y abre la posibilidad de que para una parte creciente de la población, la pregunta no sea qué auto eléctrico comprar, sino si tiene sentido comprar un auto en absoluto. Hay una tensión interesante en todo esto. Por un lado, el vehículo eléctrico como producto privado está siendo vendido con exactamente los mismos códigos simbólicos de estatus, potencia y deseo que el auto de combustión que reemplaza. El cliente que quería el auto deportivo de gasolina ahora puede querer el equivalente eléctrico, y la carga emocional del objeto se transfiere en algunos segmentos del mercado sin fricciones. Por otro lado, en los contextos urbanos donde la movilidad compartida y la multimodalidad están reemplazando la propiedad privada, el auto como símbolo de estatus individual está perdiendo relevancia. Esas dos tendencias no son contradictorias. Pueden coexistir en el mismo sistema. Y probablemente lo hagan durante mucho tiempo. Llegar al año 2030 o al 2035, con una proyección honesta del transporte eléctrico, requiere separar lo que ya es una tendencia consolidada e irreversible de lo que todavía es especulación con fecha de cumplimiento genuinamente incierta. Lo que está consolidado es esto: los autos eléctricos van a representar una proporción creciente de las ventas de vehículos nuevos en la mayoría de los mercados grandes del mundo. Los fabricantes tradicionales ya tomaron decisiones de inversión en plataformas eléctricas que no se revierten fácilmente. Decenas de miles de millones de dólares comprometidos en reconversión de plantas, desarrollo de nuevas plataformas y alianzas para el suministro de baterías generan una inercia organizacional que empuja en una sola dirección. Cuando esos compromisos están hechos, la organización se alinea alrededor de ellos, aunque el entorno de corto plazo presente turbulencias. Las ciudades más grandes del mundo van a tener restricciones crecientes sobre los vehículos de combustión en sus centros. Ya está pasando en Londres, París, Bruselas, Oslo y Ámsterdam, la zona de bajas emisiones, donde los vehículos más contaminantes no pueden circular sin pagar un peaje específico o directamente están prohibidos, se va a extender a más ciudades y a zonas más amplias dentro de ellas. Eso no elimina los autos de combustión de un día para otro, pero cambia su conveniencia de manera acumulativa y continua. El transporte público eléctrico va a ser la norma en la mayoría de las ciudades de ingreso medio y alto para 2035. Las tecnologías están probadas, los costos son manejables, los beneficios operativos están documentados. Los obstáculos que quedan son institucionales y financieros, no técnicos. Y cuando el argumento de costo de operación favorece claramente la tecnología nueva, los obstáculos institucionales terminan cayendo, aunque tarde más de lo deseable. Lo que es genuinamente más incierto es la velocidad de adopción del vehículo eléctrico privado en los mercados de ingreso bajo y medio bajo. El factor determinante va a ser la velocidad a la que caiga el precio de los vehículos en ese segmento, y eso depende en gran parte de la capacidad de los fabricantes chinos de penetrar estos mercados. En los mercados de África, Asia Meridional y América del Sur, donde las protecciones arancelarias son menores que en Europa o Estados Unidos, la competencia de precio puede ser el factor que acelere la adopción más allá de lo que las proyecciones actuales anticipan. La red eléctrica es el cuello de botella que aparece menos en las conversaciones sobre movilidad eléctrica y que puede ser el factor limitante más serio de la transición en varios países. Electrificar el transporte masivamente implica aumentar la demanda total de electricidad de manera significativa. Si esa electricidad adicional se genera quemando gas natural o carbón, el beneficio ambiental de la electrificación del transporte se reduce de manera considerable. La electrificación del transporte solo tiene pleno sentido climático si va acompañada de una descarbonización de la matriz de generación eléctrica. Esas dos transiciones tienen que avanzar en paralelo, y en muchos países están avanzando a velocidades muy distintas. El transporte eléctrico no viene a resolver todos los problemas de la movilidad. Viene a resolver uno específico y muy grave: la emisión de contaminantes directos en las ciudades. Los demás problemas estructurales, la congestión, la inequidad en el acceso, el espacio desproporcionado que los autos consumen en las ciudades, los accidentes
Estos problemas requieren decisiones de diseño urbano y política pública que la tecnología del motor no puede tomar por sí sola. La pregunta que vale hacerse no es si el vehículo eléctrico va a ganar. Esa carrera está decidida en el sentido de que la dirección está fijada. La pregunta más interesante es si las ciudades van a aprovechar esta transición para repensar de manera honesta el modelo completo de movilidad, o si simplemente van a sustituir un motor por otro y llamar a eso revolución. Esa decisión no la toma la tecnología, la toma de la política, el urbanismo y la voluntad de cada ciudad de cambiar sus propias reglas. La tecnología eléctrica es la condición necesaria para ese cambio. No es, por sí sola, la condición suficiente. Si vivís en una ciudad, si usás transporte todos los días, si tomás decisiones sobre qué vehículo comprar o si comprar uno, lo que está pasando ahora va a afectar esas decisiones en los próximos 5 años de maneras concretas. Vale la pena entenderlo con precisión, sin el entusiasmo fácil y sin el escepticismo que solo sirve para no tener que cambiar nada. Este fue otro contenido aquí, en Movilidad 360, donde analizamos cómo la movilidad eléctrica está cambiando la forma en que nos movemos y entendemos el futuro. Si este video te aportó valor, déjanos tu opinión en los comentarios y díganme de qué ciudad o país estás viendo este video. ¿Crees que la movilidad eléctrica ya es el presente? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos análisis, comparativas y tendencias sobre movilidad eléctrica. Comparte este video con quien esté pensando en dar el salto. Y recuerda, en Movilidad 360, el futuro no se espera, se conduce. Hasta el próximo video.